me gustaría que la palabra siga ayudándonos. Y la palabra de Dios es muy práctica. Aunque a veces pensamos que la palabra de Dios está muy cargada de doctrina, la realidad es que la doctrina tiene lecciones para nuestra vida práctica. Y eso es parte de las cosas que, por ejemplo, vamos a ver en esta mañana. En esta mañana vamos a ver un pasaje que nos va a hablar de cómo es Dios y cómo eso tiene que afectar a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestra toma de decisiones, a nuestra manera de enfrentar las dificultades. Todo ello tiene que recordarnos que nuestra fe está fundada no en quiénes somos nosotros, sino nuestra fe está basada precisamente en quién es Dios. Y el hecho de conocer a Dios nos va a llevar precisamente a realmente encontrar guía y dirección para nuestras almas. La pregunta que me gustaría hacerte en esta mañana es ¿cómo es tu comprensión de Dios? La comprensión de cómo es Dios está afectando nuestra manera de vivir. ¿Nos influye cómo yo entiendo cómo es Dios en nuestras decisiones? Y veremos un pasaje donde vamos a ver precisamente eso. Y donde vamos a ver por la vida y el ejemplo y la crisis de un profeta lecciones que necesitamos aplicar a nuestras vidas. Quizás las sabemos, pero lo que te voy a pedir no es tanto que te preguntes si lo sabes, sino si lo estás viviendo, porque al final de cuentas es lo que importa. Porque podemos tener nuestra mente llena de muchas ideas, verdades incluso, pero si esas verdades no son lo que están dirigiendo nuestras vidas, algo falla. Y lo que necesitamos es que la verdad dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras acciones, aquello que no hacemos. La verdad de Dios tiene que dirigir nuestras vidas. Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos meditar en esta mañana brevemente. Antes, permitidme que ore y que ruego al Señor que nos ayude. Padre, gracias porque no hay mayor tesoro en esta vida que tenerte a ti. No hay mayor bien que contar con tu presencia en medio de las diferentes situaciones que podemos vivir a lo largo de la vida. Y Señor, gracias porque contando contigo encontramos el sostén, el apoyo, la sabiduría y la guía que necesitan nuestras almas. Porque somos torpes, somos débiles, esa es nuestra realidad. Y por eso necesitamos de ti, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu sabiduría. Porque a veces podemos pensar que sabemos, pero es cuando te miramos a ti, te buscamos a ti, cuando entendemos de verdad. Señor, ayúdanos, usa tu palabra precisamente para vivir y descubrir, Señor, que es tu sabiduría la que tiene que dirigir nuestras vidas. Señor, ayúdanos, necesitamos de tu gracia, de tu favor. Señor, usa en esta mañana este vocero tuyo, Señor, y dame de tu gracia, quita de mí, de mi boca, aquello que no venga de ti, solo pon lo tuyo. Y, Señor, te ruego también que tú prepares, mantengas, Señor, a tu pueblo atento a tu voz y dispuesto a vivir aquello que tú estás buscando que vivamos, Señor. Porque tu voluntad va a ser lo mejor para nuestras almas. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje al que me gustaría que viéramos es de un profeta muy conocido. Es un profeta que vivió en una época como parecida a la nuestra, en un sentido, salvando todas las distancias de la tecnología y los avances de nuestra era, ¿no? Pero era una época también donde había una amplia oferta espiritual. En aquel tiempo, Israel vivió en una época donde estaba siendo reinado por un rey y una reina que fueron
de los más crueles y de los más peligrosos de Israel. De hecho, esta reina lo que hizo fue introducir en Israel, porque además ella no venía de Israel, era de la tierra de Sidón, era hija de un rey de la tierra de Sidón, introdujo nuevos ídolos, introdujo nuevos dioses dentro del panorama de Israel, y trajo profetas incluso, 450 profetas de Baal, 450 o 400, no recuerdo ahora bien, de Asera. O sea, fue una mujer que introdujo lo que antes decía, una amplia oferta espiritual, por no decirlo de otra manera. Pero eso es lo que estaba ocurriendo en aquella tierra. Y hay un profeta. ¿Quién es el profeta en ese momento? ¿Alguien le suena? Elías, exacto. Los reyes eran Acab y Jezabel, ¿no? La famosa Jezabel, la malvada Jezabel. Elías era un hombre que veía la realidad de lo que estaba ocurriendo en Israel. Israel necesitaba una restauración espiritual. Israel se había ido tras los ídolos. Casi todo Israel había estado siguiendo a Baales, a Asera y a la multitud de otros dioses que había en aquel entonces, ¿no? Y nos encontramos a un profeta que anhela un avivamiento en su pueblo, anhela que en Israel haya una restauración, un avivamiento espiritual. Y de hecho, en el capítulo 18 lo que va a ocurrir va a ser un momento glorioso, espectacular, un momento grandioso donde Dios va a manifestar su gracia, su poder, su gloria, porque Elías reta a los falsos profetas de Acab, de Baal, que hagan un sacrificio, ¿no? Que creen un altar donde pongan el sacrificio, y él iba a hacer otro, Elías, y ahora lo que tenían que hacer es rogar al Dios, a sus dioses, para que derramara fuego y así se demostraría quién era el verdadero Dios. Bueno, fue apoteósico porque los falsos profetas de Baal se quedaron afónicos de tanto gritar, pero no consiguieron nada, se les fue la voz, ¿no? Por mucho que se desgañitaron, no consiguieron nada. Pero Dios manifestó su gloria derramando fuego del cielo sobre ese sacrificio y consumiéndolo por completo. A partir de ahí, Elías trae juicio sobre los profetas, manda que se maten, no los mata. Y entonces hay ahí todo un momento increíble en la vida de Israel, y un momento que va a conducir luego en el capítulo 19 a una situación que a veces uno se puede parar a preguntar, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido en Elías? ¿Cómo es posible que después de tal manifestación gloriosa del poder de Dios, Elías vuelve ahora a una situación absolutamente crítica? Pues me gustaría que en esta mañana pudiéramos ver qué es lo que está ocurriendo en la vida de Elías para que él llegue a ese momento de crisis en su fe y en su experiencia personal. Elías, recuerda que Elías ha sido y es uno de los grandes profetas de Israel. Si hay un profeta que aparece junto a Jesús en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, ¿quién es? Por un lado Moisés y Elías. Él reflejaba y representaba. Moisés representa la ley, pero Elías representa uno de los grandes profetas de Israel, a los que se respetaba de una manera muy destacada del resto de profetas. Ese profeta que ha estado sirviendo al Señor de una manera tan evidente tiene también su momento de fragilidad y de debilidad. Y eso es lo que vamos a ver ahora a partir del capítulo 19, que es el que me gustaría meditar. Y vemos el capítulo 19 de Primera de Reyes, que es donde encontramos este momento de crisis en la vida del gran profeta Elías. Leemos a partir del versículo 1 y dice así, dice: Acab
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Acab llega a Jezreel, que era la capital del reino, y va y le da las noticias a Jezabel, y versículo 19, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab le informa. Jezabel tenía más poder en aquel tiempo que su propio marido. Él era la que estaba reinando, en realidad, por debajo de la sombra. Y de hecho su maldad es... ¿Os acordáis que hay un momento en el que Jezabel se entera de que su marido que quiere la viña de Nabot? Nabot le dice que Nanay de la China. ¿Y qué es lo que hace Acab? Como un niño caprichoso, se encierra y su mujer le dice: ¿por qué estás así? No, es que Nabot no me quiere vender su viña. No te preocupes, que yo lo voy a arreglar. Y vaya que se lo arregló. Vaya que se lo arregló. Se cargó a Nabot, ¿no? Y esa era Jezabel. Era una mujer cruel y manipuladora. Y se muestra en los hechos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere hacer esta mujer? Pues versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, te vas a enterar tú. ¿Tú has hecho a estos profetas, les has dado muerte? Pues ahora prepárate porque te toca lo mismo. Y en medio de ese momento real, porque es real, o sea, la crueldad de Jezabel no era para jugar, ni era para pensar, son solo palabras. No, esta mujer tenía la autoridad y el deseo de hacer precisamente lo que estaba diciendo. Versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? Huyendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de su huida? El miedo, exacto. ¿Era real? Sí, era real. Elías está huyendo por temor a perder la vida, evidentemente, a que la juzguen, a que le maten. Eso es lo que está ocurriendo. Y el temor está llevándole a huir. El temor es lo que está llevándole también a no ver otra cosa. Y huye hasta el final, hasta la zona más sur de Judá. Se ha alejado terriblemente para, evidentemente, no sufrir el ajusticiamiento de esta mujer. Y no solo eso, sino su temor le lleva a tomar decisiones que son un poco trágicas también, más en su situación. Uno de los profetas más grandes de Israel se va, deja la situación, deja todo Israel, deja a su criado también en Judá, en Berseba. Lo que hace, cuando hace referencia al hecho de que dejó a su criado, lo que está queriendo también resaltar es que, porque el criado no es porque fuera rico, ¿vale? Los profetas, los grandes profetas tenían ayudantes que le colaboraban con él. ¿Os acordáis que Eliseo tenía un ayudante? ¿Quién era? Giezi. Era un ayudante de él. Y no era porque fuera rico, no es porque le estaba pudiendo pagar un sueldazo. Era simplemente una tradición dentro de ellos. Había escuelas de profetas y había profetas que ayudaban a los profetas que eran reconocidos en Israel. Y eso es lo que está ocurriendo. Y cuando deja a su criado, ¿sabéis qué está diciendo? Parece como una señal en la que está diciendo: me aparto, abandono, no quiero seguir. Y todas esas son situaciones que está provocando el temor en la vida de Elías. Y el temor a veces también domina nuestros corazones, ¿no? Y a veces los temores nos hacen tomar decisiones que quizás no tendríamos que tomar, o a veces no nos dejan tomar la decisión que tenemos que tomar. El temor está ahí. A veces quizás algunos de nosotros podríamos tener temor ahora mismo. Estamos sin local, todavía no tenemos nada. ¿Qué va a pasar? El temor no es un buen amigo, ni es un buen consejero. Alguien decía una vez: no tomes decisiones fundados o basados en el temor. Espera. Y a veces es parte de lo que
nosotros también tenemos que aprender. Y en medio de esa realidad, en medio de esa situación, vamos a ir viendo cómo Dios va a tratar con este profeta, con este hombre de Dios. Y lo va a hacer de una manera hermosa. Este profeta, movido por el miedo, dominado por el miedo, el gran profeta, que supuestamente, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Imagínate, piensa un poquito qué es lo que supuestamente tendría que haber hecho. Mirar a Dios, buscar al Señor, buscar su cuidado, su fortaleza, como ha hecho en otros momentos, han hecho él mismo y otros profetas, ¿no? De hecho, Jeremías, un profeta que también sufrió incluso la amenaza de muerte y el intento de muerte, y el Señor le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Eso se lo dice en Jeremías 1, versículo 8. Y eso es precisamente lo que el Señor hace con los suyos. Y en medio del temor, lo que seguimos necesitando mirar, que Dios está a nuestro lado y que nos sigue recordando, no temas. Tantas veces dice el Señor en medio de la palabra, y en medio de nuestro caminar, nos dice, no temas, porque es fácil muchas veces que el miedo, el temor sea lo que domine nuestros corazones. Y tenemos que seguir recordando que es Dios, no solo recordando, mirando al Señor, para que no sea el miedo lo que domine nuestras vidas, sino sea lo que Dios está diciendo. Y Él estaba diciendo a Jeremías, yo estoy contigo, no temas. También se lo había dicho a Elías y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Y ese Dios va ahora a mostrar un cuidado hermoso en la vida de un profeta desesperado. Porque Elías es el profeta que ahora mismo está en ese desespero, en esa desesperación. Mirad lo que dice a partir del verso 4. Y él se fue por el desierto, se fue solo, ya sin el criado, ¿vale? Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías, en medio de esa situación, dominado por el miedo, sigue avanzando en los efectos que produce el miedo en nuestras vidas. Y el miedo le lleva a la desesperación. El miedo le lleva a decir lo que vemos en el versículo 4, ¿no? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y cae en un pozo de desesperación, de profunda desesperación, de absoluto dominio del miedo en sus vidas. Y en medio de esa realidad que no es lejana a nuestras propias realidades, ¿o sí? ¿No hay momentos en los que nosotros podemos sentir esos agobios y esa desesperación porque algo esperamos no ocurre? ¿No hay situaciones en las que nosotros nos vemos así también? ¿Os acordáis que dice Santiago de Elías? Elías, hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Creo que es Santiago 5:17. Y eso es lo que estamos viendo aquí, un hombre más. Sí, un hombre de fe, es verdad, porque ha mostrado su fe de muchas maneras en el pasado y lo va a mostrar también en el futuro. Pero este era un momento crítico para su situación. Y en medio de esa situación hay algo curioso que me gustaría dejar aquí también comentar. Hoy en día el tema del suicidio es algo que vemos, por desgracia, demasiadas veces y escuchamos demasiadas veces. Aquí hay un pequeño detalle que me gustaría que como creyentes tengamos claro. Porque ¿qué hace Elías con relación a su propia muerte? ¿Qué dice acerca de su propia muerte? No dice que se va a quitar la vida a él, porque él tiene muy claro
que él no tiene el derecho de quitarse la vida. Él tiene muy claro quién tiene autoridad para quitarle la vida, y ese es Dios. Por eso le dice a Dios: oh Dios, quítame la vida. Él no lo va a hacer. Él sabe quién es el Señor y el que tiene la autoridad. Y eso es algo que encontramos en la vida. Él es consciente de que ese derecho está en manos de Dios. Hay un rey que gobierna, hay un Señor que tiene toda autoridad, y ese es Dios. Y en este pasaje, en los versículos de 4 al 8, vemos la reacción, la desesperación tan profunda del propio Elías, pero también vemos el trato y el cuidado de Dios que tiene con él, que es tan hermoso. En medio de su desesperación, conociendo a Elías, no le dice: Elías, ten fe, necesitas fe. Eso no significa que no la necesitara, pero entendedme lo que estoy diciendo. Tampoco le está diciendo: Elías, no temas. Tampoco le está diciendo: Elías, arrepiéntete por no confiar. ¿Qué es lo que hace Dios aquí? ¿Qué es lo que hace? Mira el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Ese ángel, si luego ves el versículo 7, es el ángel de Jehová, ¿vale? Y eso está recordándonos que la mayoría de los eruditos piensan que el ángel de Jehová es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo. Y es Dios mismo que se está acercando al encuentro de su profeta, de su siervo, y le toca y le prepara de comer. Atiende y reconoce que la fragilidad, la debilidad, la necesidad de ese siervo suyo, que en tantas ocasiones ha mostrado fe y confianza en él, pero que ahora viene el valle oscuro de sombra de muerte. Está ahí. Él no está todos los días ahí, pero llegan los valles de sombra de muerte. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Dios está mostrando su misericordia y su bondad, su gracia para con este profeta. Y le dice que coma. Le prepara allí torta, le prepara agua, y Dios está mostrándose, evidentemente, como ese Dios tierno también en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras decepciones, en medio de nuestros agobios, en medio de nuestra profunda necesidad, ¿no? En nuestros desesperos. Y Dios se acerca a él para bendecirle, y se acerca, como ahora iremos viendo, también para fortalecerle. Y porque eso es lo que va a tratar o que vamos a ver en el versículo, ¿no? Si seguimos leyendo el versículo 6, entonces dice: él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. No le dejó que durmiera. A veces en medio de esas situaciones es cierto que hay las situaciones de desesperación, a veces de dolor, de sufrimiento intenso, provocan agotamiento en nuestras vidas. Y a veces necesitamos simplemente descansar y comer bien. Si un buen filetito, con un buen vinito, mejor. Pero a veces somos físicos, o sea, tenemos un cuerpo físico que a veces se agota, ¿no? ¿A que sí? A que a veces nos agotamos y no sabemos: oye, no tengo ganas ni de levantarme. ¿No te ha pasado? Bueno, a veces hay esas realidades que nos chafan, que nos hunden. Y es la realidad de lo que somos. Somos frágiles, somos débiles y necesitamos descanso. También descanso físico, el espiritual, es verdad, pero también el físico. Y es lo que está haciendo el Señor con este siervo de Israel, con este siervo suyo, ¿no? Y el Señor, si seguimos leyendo, vamos viendo cómo va tratando a Elías. Dice: y volviendo, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come,
porque el largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios ha estado viendo su debilidad y ha tratado de fortalecerle. Eso es lo que ha estado ocurriendo, por eso le ha dejado que descanse, le ha dado alimento, bebida, para que recupere fuerzas y pueda estar fortalecido y seguir el camino. Y eso es lo que veíamos en el versículo 8, ¿no? Y fortalecido. Eso es lo que el Señor ha visto su debilidad, ha visto su fragilidad. Y en medio de esa situación, Dios le va a ayudar no solo en el aspecto físico. Dios tiene un propósito ahora con Elías. Y le manda que vaya 40 días. ¿Hacia dónde? Hacia el monte Horeb. Es igual que el monte Sinaí. ¿Y por qué el monte Sinaí? ¿O por qué el monte Horeb? Bueno, era donde Dios se había manifestado especialmente a Moisés, donde Dios había traído la ley, donde Dios había traído ordenanzas para el pueblo de Israel, y era simbólico ese lugar para Israel, y evidentemente era el lugar de encuentro con Dios. Y eso es lo que está diciéndole el Señor también ahora al profeta. No solo necesitas descansar físicamente, necesitas un encuentro conmigo. Necesitas buscarme. Necesitas venir a mi presencia para que en mi presencia yo pueda seguir fortaleciéndote y ayudándote a enfrentar la situación que estás viviendo en este momento. Y esa es la gran necesidad que tenemos todos en medio de nuestras desesperaciones, en medio de nuestras frustraciones, de nuestros agobios. E ir al Monte Santo, e ir al Monte de Dios, como dice el texto. El texto dice eso, 40 noches hasta Horeb, el Monte de Dios, el lugar de la presencia de Dios, el refugio de Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo en la vida de Elías y lo que el Señor está llamándole. El Señor le está llamando ahora a buscar el refugio y el sustento, el cuidado, el descanso que viene de Dios. Es el Señor el que quiere ayudarnos y quiere bendecirnos en medio de cada una de las debilidades. ¿Estás tú ahora en esa situación? ¿Estás en medio de algún agobio? ¿Estás en medio de alguna desesperación? Necesitamos acercarnos al monte de Dios. Necesitamos buscar a nuestro Rey, a nuestro Señor y acercarnos a Él. Sé que lo sabes. Lo has escuchado 5 millones de veces o más. Pero permíteme que en esta mañana no te diga que no me quede con que lo sepas, sino me permitas decirte que tienes que buscar, que tenemos que buscar al Señor. El jueves tienes oportunidad de venir a la oración. No lo descuides. Si tienes oportunidad, busca al Señor. Porque estoy seguro que tendrás más o menos necesidad, pero ¿sabes lo que ocurre? Es que todos tenemos necesidad, todos, de Dios. Y eso es precisamente lo que el Señor está esperando, que vayamos a Horeb, que vayamos a su presencia, que busquemos la oportunidad para estar con Él, porque lo necesitamos. Quizá alguno está aquí pensando, esto, el que está aquí al lado, le viene tan bien de perilla. No pienses en el que está al lado, piensa en ti. Mírate a ti mismo y pregúntate si tú lo necesitas. Pregúntate si Dios te está diciendo, ahora mismo te está diciendo, ven a buscarme al Monte Santo. Búscame. Y eso es lo que el Señor quiere y busca de nuestras vidas. Bienaventurados, el Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón
le buscan. Y con todo el corazón le buscan. ¿Quieres ser uno de esos? Depende de ti también, ¿eh? Y depende de mí. Nosotros tenemos una responsabilidad ahí. Dios nos da la opción. Yo estoy aquí y nos está diciendo, ven a mí. Pero tenemos que ir. Si nos quedamos en nuestros hogares o nos quedamos en nuestras situaciones o en nuestras desesperaciones, cuando Dios nos está diciendo, ven aquí. El Señor nos llama de muchas maneras y en muchos momentos llama a su pueblo precisamente a buscarle, ¿no? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Buscadlo primeramente. Y su justicia, y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios estaba tratando con la vida de Elías y estaba queriendo bendecirlo, queriendo ayudarlo. Y Dios lo está llamando a su encuentro. ¿Sabéis para qué? Para transformarlo. Porque había cosas en la vida y en el corazón de Elías que tenían que ser transformadas. Y es eso precisamente lo que también nuestras almas necesitan. Necesitamos el encuentro con Dios, buscar a Dios, para que Dios siga ayudándonos en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras frustraciones, decepciones, en medio de nuestras batallas. Porque estoy seguro que todos de los que estamos aquí tenemos batallas. Todos. Unos de una manera y otras de otra. Pero todos estamos luchando batallas. Y esas batallas no las venceremos solos, sino solo con el poder de Dios y con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que seguir recordando y seguir entendiendo que es Dios el que tiene el poder para ayudarnos y para guiarnos en medio de las situaciones que podamos estar viviendo. Vemos que a partir del verso 9 hasta el final, Dios va a estar tratando ahora a Elías de otra manera. Ha estado cuidándole en su necesidad física, ha estado atendiéndole, ha estado mostrándole su cercanía. Ahora, en el que Elías se acerca a su presencia, va a trabajar con él. Y Dios entabla una conversación con Elías. Empieza ahora a hablar con él y a dejar que Elías sea el que hable y el que exprese qué es lo que está viviendo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hay en su mente, en su pensamiento. ¿Vale? Y eso es lo que dice a continuación. Versículo 9. Dice, y allí se metió, cuando llega al monte Horeb, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Dios necesita información de Elías? ¿De lo que él estaba pasando? ¿De lo que él estaba sintiendo? ¿De lo que él estaba pensando? ¿De lo que estaba sufriendo? No le está preguntando por información. Entonces, ¿por qué le está preguntando? Bueno, porque quiere hacerle pensar. Porque quiere enseñarle lecciones que necesita aprender. Porque está queriendo tratar con la vida de Elías para que Elías sea transformado. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios te está preguntando también hoy, o otro día, te ha estado preguntando, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Por qué estás aquí? Y a la respuesta de Elías, a la respuesta del Señor, Elías le responde lo siguiente, versículo 10. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le está diciendo Elías al Señor? ¿Por qué estoy aquí? No solo porque tiene miedo. No solo porque tiene miedo, ahora veremos por qué. Pero él está
abriendo su corazón y está quejándose a Dios también, ¿eh? Él está expresando lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Y la respuesta de Elías le está diciendo que hay queja en su corazón. Le dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Señor, ¿tú no ves cómo está tu pueblo? La realidad de lo que está ocurriendo. Dice, han derribado tus altares. Perdón, voy a empezar antes, perdón, me he pasado una cosa. Dice, versículo 10, he sentido que un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Mi corazón está apasionado por ti, quiere servirte. ¿Por qué? Porque hay una realidad de absoluta idolatría, de abandono de parte de Israel, de su Dios, y eso es lo que estaba diciendo, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. O sea, Israel está tan mal y yo estoy deseando ver la restauración de eso y encima solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías está mostrando la lucha que está viviendo y está reflejando la lucha que está experimentando y la frustración porque esa lucha no está caminando o no se está dirigiendo hacia donde él quiere. Porque lo que está diciéndole el Señor es, no ves la realidad de tu pueblo y no haces nada. Porque han matado a tus profetas y me están buscando a mí para matarme a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y Elías viene de toda una situación donde el poder de Dios se había manifestado de tal manera y ahora se encuentra en que la realidad es que Dios parece que está guardando silencio. Y Elías está preguntando, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Porque yo no te veo. Y Dios le va a responder. Y a su pensamiento, a todo lo que está ocurriendo en su vida, el Señor le va a responder a partir del verso 11. Y le dice el Señor, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esta metáfora, ¿qué es lo que trata de decirle a Elías? El Señor está queriendo enseñar lecciones a la vida de Elías. Una, es que Dios no siempre actúa de la misma manera. Es que a veces hay situaciones donde Dios interviene de manera gloriosa y portentosa. Y hay otras situaciones en las que Dios guarda un aparente silencio. Pero eso no significa que Dios no esté ahí. Y el Señor está tratando con el corazón y con la mente de Elías, tratando de reconducir toda esta situación para que realmente él pueda mirar con perspectiva de lo alto lo que está viviendo. Porque a veces nuestra perspectiva es muy terrena y el Señor nos tiene que elevar la mirada y decir, no, estoy yo aquí, gobernando, yo sigo reinando. Y eso es lo que está ocurriendo. Y en medio de todo este aparente silencio, tenemos que seguir recordando que Dios siempre está obrando. Lo cantamos, ¿verdad? ¿No cantamos una canción donde decimos eso? Decimos, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Lo cantamos. ¿Lo creemos?
Porque la realidad es que Dios siempre está obrando. Quizás no de la manera que a mí me parece, no del modo que yo espero y yo quiero que obre, sino a su manera. Y Dios estaba obrando aquí, y Dios le va a mostrar que va a seguir obrando. Precisamente ahora veremos en los siguientes versículos que sigue obrando. Pero Elías tenía que aprender que Dios obra no a la manera de Elías, sino a la manera de Dios. Elías ha caído en la tentación de pensar que Dios se equivoca. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me pasa. Yo estoy esperando, Señor, ¿por qué no obras de esta manera? Si esto es lo mejor y estamos esperando que Dios haga y no hace. Y pensamos que se ha despistado. Elías está pensando que incluso Dios tiene que seguir los pensamientos de sus propias criaturas, las ideas de sus propias criaturas. O que Dios tiene que actuar como a nosotros nos parece. A veces hay expresiones que salen de nuestro corazón y de nuestra boca. ¿Cómo es posible que Dios no haga nada aquí? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Y en el fondo son expresiones de nuestra incomprensión de quién es Dios. En el fondo es eso. Frustración de nuestros corazones. Pero aquí es donde nosotros recordamos y podemos y tenemos la facultad de ver a Dios en medio de las realidades que podamos estar experimentando. Muchas veces nos vemos, y creo que esa es una de las luchas y las batallas que el creyente tiene que vivir, nos vemos queriendo decirle a Dios cómo tiene que actuar. Y ese no es nuestro papel. Ese no es nuestro derecho. Como si Dios no fuera suficientemente sabio, como si Dios necesitara ayuda, como si Dios necesitara un consejito. Porque yo sé lo que realmente, y a veces pensamos hasta, en algún momento podemos sentirnos que sabemos mejor que Dios. Pero no es cierto. ¿Sabes una cosa? Nosotros somos muy torpes y estamos muy limitados. Nosotros no vemos ni la mitad de lo que está ocurriendo. Pero hay un Dios soberano, poderoso, sabio, que sí lo es, que sí tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y sí está viendo. Y a veces le tenemos que dar gracias a Dios por las oraciones que no nos responde. Porque si nos respondiera muchas de las oraciones que le hemos pedido, que pensamos que tiene que hacer, posiblemente estaríamos sufriendo bastante más de lo que tenemos que pasar. Dios es absolutamente sabio. Eso es lo que dice Isaías 40. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Necesita sabiduría Dios? Nosotros tenemos que ayudarle porque es que Él no se da cuenta de lo que está ocurriendo y necesita un poquito de ayudita. Va a ser que no. Va a ser que no. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Hay alguien que pueda hacer eso? No hay nadie. A veces en nuestra decepción, en nuestro dolor, nos sentimos ahí, en esa situación en la que pensamos que Dios tiene que hacer caso de lo que nosotros le estamos diciendo. Y eso no significa que haya momentos en los que Dios va a responder nuestras oraciones, y nuestras peticiones. Dios sigue obrando y contestando, pero habrá situaciones en las que no. Elías tenía que aprender a aceptar que esta era una de esas situaciones, uno de esos momentos en su vida en las que tenía simplemente que esperar que Dios siguiera obrando conforme a su sabiduría. Dios es Dios. Dios es Dios y nosotros somos torpes.
hijos suyos. Y Elías estaba recibiendo esa enseñanza de parte del Señor y le estaba diciendo: soy yo el que está gobernando. Y se lo va a mostrar y le va a recalcar la idea de que Dios es sabio en todo lo que hace, en todo lo que está permitiendo. Dios es absolutamente justo, santo, bueno. Su ley, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y perfecta, siempre. Aunque a veces no nos guste y no lo entendamos, o no lo entendamos. Pero además, el Señor le está recordando que sigue gobernando soberanamente, que sigue teniendo planes y propósitos con la vida de Elías. Elías tenía sus propios planes, ¿verdad? Restaura a Israel, después del sacrificio donde has mostrado el fuego, pues ahora viene un avivamiento, que por cierto, si tú lees el último versículo del capítulo 18, lo que está reflejando es precisamente ese deseo de parte de Elías de ver una restauración. Porque mira lo que ocurre, en el versículo 46 del capítulo 18, después de que Dios vuelve a traer lluvia sobre Israel, dice, versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Recordad que Acab había ido a Jezreel a darle las nuevas a Jezabel. La pregunta es, ¿por qué está corriendo Elías a la capital del reino? Porque quería ver si el fuego que Dios había derramado iba a producir un efecto en Acab y Jezabel y en el pueblo, y lo que se da cuenta es que no ocurre nada. No está ocurriendo nada. Los planes de Elías eran que Dios interviniera y cambiara la situación, la realidad de Israel, y hubiera un avivamiento, y no está ocurriendo. Por cierto, tú y yo tenemos planes que estamos esperando que Dios cumpla y no ocurre. Recuerda una cosa, Dios es más sabio que tú y que yo. Dios no necesita consejo. Dios no necesita que le echemos una manita. Él es absolutamente sabio para saber realmente lo que es mejor en cada momento. ¿Es sabio cuando se ha llevado a José Manuel? Absolutamente. Dios sabe por qué. Tú y yo no lo entenderemos, es verdad. Pero Dios sigue siendo sabio y no necesita el consejo de nadie. Él sabe lo que hace. No solo sabe lo que hace, es que está gobernando y reinando en medio de este mundo. Y eso es lo que quiere decirle ahora, a partir de los siguientes versículos, 15 al 18. Porque uno a veces así piensa, bueno, ¿y esto a qué viene ahora? Bueno, es que Dios tiene un propósito. Le está diciendo, escúchame, Elías, yo soy el jefe. El que manda soy yo, el que pone los planes soy yo, el que decide lo que va a ocurrir soy yo. Tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedece. Y es lo que va a decirle en los siguientes versículos, a partir del 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, un rey pagano. Pero iba a cumplir los propósitos de Dios. Versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel. Rey sobre Israel. Y sigue, dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tenía una misión que cumplir. Y eso era lo que tenía que dirigir su vida, el plan y el propósito de Dios. Y Dios le está diciendo, soy yo el que gobierna y pone los planes. Y a veces tenemos que pararnos a decirle, sí, Señor, es verdad, tú eres el que gobierna soberanamente, por encima de todo, y eres el que pones el plan. Tú nos dices qué hacer, cómo caminar y hacia dónde hacerlo. Y el Señor le está diciendo esto a Elías. No son tus planes, Elías, son mis planes.
Y Dios iba a actuar en esta realidad. Versículo 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y viene ahora el 18, que es el que me gustaría resaltar. Dice, y yo haré. Yo haré. Le está recordando y está diciendo, Elías, que estoy gobernando, sigo siendo el rey, sigo siendo el jefe. Y yo haré que queden en Israel, ¿qué? 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y Elías pensaba que era el único. Y Dios le está diciendo, yo estoy gobernando, sigo siendo el rey, sigo dirigiendo mi pueblo, no me he olvidado de mi pueblo. Y yo voy a levantar 7.000 que no doblen sus rodillas ante esos ídolos. Dios sigue reinando. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor espera de Elías? La misma que dio Jesús en Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. No mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor está esperando también que nosotros le digamos eso al Señor. Señor, no mi voluntad, no mis planes, no mis deseos, no mis sentimientos, no, los tuyos. Ayúdame a vivir amando tus planes, tus deseos, tus propósitos. Ayúdame. Porque eso lo necesitamos. Necesitamos seguir recordando que no son nuestros planes, son los de Dios. Elías ha estado a lo largo de todo este tiempo interpretando todas las circunstancias desde su perspectiva. Nuestras mentes empiezan a volar. No sé si la tuya, la mía vuela bastante. Pero es ahí donde nosotros tenemos que recordar quién es Dios y que Dios es Dios y que sigue gobernando, que es el más sabio de todos, que tiene toda autoridad y todo poder y que no se ha olvidado de nosotros, que quiere bendecir a su pueblo y que a su pueblo necesitamos seguir buscándolo, acercándonos a Él, descansando. Necesitamos seguir yendo, aunque nos cueste. Él tuvo que caminar 40 días al monte de Dios, a la presencia de Dios. Necesitamos seguir recordando quién es Dios. No lo somos nosotros. Y tenemos esa tentación, ¿eh? Adán y Eva sufrieron esa tentación, ¿verdad? Ah, sí, con que Dios os ha dicho. No te preocupes por lo que Dios ha dicho. Tú piensa por ti misma, le dice a Eva. Y hubo unas consecuencias. Nuestra absoluta necesidad es mirar todo lo que nos está ocurriendo desde la perspectiva de lo que Dios dice y para su gloria. Dios nos llama a recordar quién es, un Dios sabio y un Dios que gobierna soberanamente en medio de cada una de nuestras circunstancias. Y me gustaría terminar este mensaje con un versículo que ha empezado antes Magdalena. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Que el Señor nos ayude a darle gloria y honra, a confiar en Él, a descansar en Él, a buscar su guía, su dirección y a recordar quién es. El Todopoderoso, el Señor, el Dios auténtico y verdadero y aquel que gobierna por encima de todo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor, a que lo que estamos meditando en tu palabra sea algo que
que cale en nuestro corazón, Señor. Séllalo a fuego en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a pensar de manera sabia desde tu palabra cuando nos hallemos en diversas pruebas. Señor, te ruego que tú nos bendigas. Tú ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, en medio de cada una de sus realidades. Tú las conoces, tú los ves. Ayúdales a que en medio de esas realidades su mirada esté puesta en ti. Ellos claven sus ojos en ti, Jesús, y puedan recordar quién eres y que tú eres sabio en toda situación y en todo momento y que eres el Dios Todopoderoso y que sigues gobernando y reinando en medio de este mundo y que vas a cumplir tus planes y tus propósitos y que tus propósitos son los mejores. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, permitidme unos minutos. Me gustaría simplemente un poco comentar también un poco por el tema de la situación nuestra, de la realidad de lo que estamos